¿Te has preguntado alguna vez por qué la fe tiene tanto poder? ¿Qué sucede cuando realmente dejamos todo en las manos de Dios? Tal vez estás atravesando un momento difícil, una etapa en la que parece que no hay solución. O quizás ya has orado, has pedido, pero aún no ves la respuesta. ¿Y si te dijera que hay una manera de enfrentar cualquier situación con confianza? ¿Y si la clave para transformar tu vida no dependiera de lo que puedas hacer, sino de algo mucho más grande? Jesús nos enseña en Mateo 5 y 20. Les aseguro que, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas. No porque sea un truco mágico, sino porque te conecta directamente con Dios, quien tiene control sobre lo que parece imposible. ¿Te imaginas lo que podría suceder en tu vida si creyeras de esa manera? Hoy quiero compartir contigo algo profundo y transformador, lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa cuán grande o pequeña sientas que es tu fe en este momento. Incluso si es tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de cambiar tu vida de formas que ni te imaginas. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de este vídeo, porque esa transformación que tanto anhelas puede comenzar justo aquí y ahora. Juntos descubriremos el increíble poder que se desata cuando confías plenamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo. Al hacerlo, no solo serás parte de esta transformación, sino que también ayudarás a llevar este mensaje a más personas, tocando y bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Comencemos. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las dificultades parecen ser parte de nuestro día a día. A veces es fácil sentirse abrumado por los problemas o por situaciones que parecen no tener solución. En esos momentos de angustia, muchos encuentran refugio en algo más grande que ellos mismos: la fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? La fe en Dios no es simplemente creer en su existencia, sino confiar profundamente en su plan para nuestras vidas, incluso cuando no podemos comprenderlo o verlo con claridad. Es esa convicción en el corazón que nos dice que, aunque las cosas parezcan oscuras, hay una luz que nos guía. Tener fe no significa que no enfrentaremos problemas o que la vida siempre será fácil. Sin embargo, la fe nos da las herramientas emocionales y espirituales para atravesar esas tormentas con una paz interior que trasciende las circunstancias. Es en los momentos más difíciles cuando la fe demuestra su verdadero poder. Piensa en esas situaciones en las que todo parecía perdido, pero una fuerza invisible te impulsó a seguir adelante. Esa fuerza es la fe. Muchas personas en todo el mundo han compartido cómo su fe en Dios les ha ayudado a superar enfermedades graves, problemas económicos, rupturas familiares y desafíos que parecían insuperables. La fe no solo cambia nuestra actitud frente a los problemas, sino que también nos da la fortaleza para luchar por soluciones y nos ayuda a encontrar el propósito detrás de cada prueba. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos. No importa cuán grande sea el desafío, Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos, incluso cuando no lo sentimos. Confiar en Él es liberador. Nos permite soltar el control y descansar en la certeza de que, de alguna manera, todo está en sus manos. La fe en Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Nos ayuda a cambiar nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos. Cuando creemos que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, nuestra autoestima mejora. Dejamos de enfocarnos únicamente en nuestras debilidades y comenzamos a reconocer nuestras fortalezas, porque sabemos que somos creación de Dios y Él no comete errores. Esta transformación interior afecta todas las áreas de nuestra vida. Nos volvemos más amables, pacientes y comprensivos. Empezamos a perdonar más fácilmente porque comprendemos que nosotros también hemos sido perdonados. La fe nos permite vivir con gratitud, apreciando las bendiciones, tanto grandes como pequeñas, que Dios nos da cada día. La famosa frase "la fe mueve montañas" no es solo una metáfora.
La fe nos permite alcanzar cosas que antes considerábamos imposibles. Cuando tenemos una confianza inquebrantable en Dios, somos capaces de enfrentar cualquier reto con valentía y optimismo. Nos damos cuenta de que, aunque nuestras fuerzas humanas tienen límites, el poder de Dios es infinito. Además, la fe nos motiva a actuar. Cuando confiamos en Dios, no solo esperamos milagros pasivamente, sino que también nos levantamos y trabajamos para cumplir los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. La fe nos da la valentía para tomar riesgos, para seguir adelante cuando otros se rinden y para creer en nuestros sueños más profundos. ¿Cómo cultivar una fe más profunda? La fe en Dios no es algo que simplemente aparece de un día para otro, es como una semilla que necesita ser cultivada. Orar, leer las Escrituras, asistir a comunidades de fe y reflexionar sobre las bendiciones de cada día son maneras poderosas de fortalecer nuestra confianza en Dios. El poder de la fe en Dios no tiene límites. Nos sostiene en tiempos de adversidad, nos transforma desde adentro y nos impulsa a vivir una vida más plena y con propósito. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Este versículo es uno de los más conocidos en la Biblia, y aunque es corto, su mensaje es profundo. Habla de un tipo de confianza que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o nuestras manos pueden tocar. Pero, ¿cómo podemos relacionar esta idea de fe con nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o inciertas? Cuando hablamos de fe, muchas personas piensan simplemente en creer en algo. Sin embargo, Hebreos 11, 1 nos invita a ver la fe como algo mucho más profundo. Nos habla de certeza y convicción, dos palabras que nos conectan con una seguridad inquebrantable, incluso cuando no podemos ver la solución a nuestros problemas. Imagina estar en medio de una tormenta emocional o física, como el desempleo, una enfermedad o una crisis familiar. En esos momentos, nuestra lógica nos dice que todo está fuera de control, que las cosas no van a mejorar. Pero la fe es esa voz interna que nos dice, confía, algo bueno está por venir aunque no podamos verlo en el presente. La fe no ignora los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con la certeza de que Dios está trabajando, aun cuando no entendemos cómo. Tener fe en lo que no se ve es fácil cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando no podemos ver el final del túnel? Ahí es cuando este versículo de Hebreos 11, 1 cobra vida. Nos invita a creer en lo que no podemos ver con nuestros ojos humanos. Se trata de confiar en el plan de Dios, aunque no siempre podamos entenderlo. Piensa en esas ocasiones en las que todo parecía perdido, pero al final las cosas mejoraron de formas que no esperabas. Ese es el tipo de fe que describe este versículo, una confianza que se mantiene firme incluso cuando todo a nuestro alrededor parece tambalear. Hebreos 11, 1 también habla de esperanza. Tener fe no es solo confiar en Dios en el presente, sino también tener una certeza profunda de que el futuro traerá cosas buenas. Tal vez no siempre lo que imaginamos o pedimos, pero sí lo que realmente necesitamos. Esta fe nos llena de paz en momentos de incertidumbre. Aunque los problemas sigan presentes, sabemos que no estamos solos. Dios tiene un plan más grande y nuestra fe en ese plan nos da una paz que el mundo no puede ofrecer, nos da esperanza cuando el futuro parece incierto. Vivir con fe no es una tarea fácil. Significa levantarnos cada día y elegir confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver cómo resolverá nuestros problemas. Pero la fe no es pasiva, nos impulsa a actuar. Por ejemplo, si estamos enfrentando una dificultad financiera, la fe nos motiva a seguir buscando trabajo, confiando en que Dios abrirá una puerta. Si estamos lidiando con una enfermedad, la fe nos da la fuerza para continuar con los tratamientos, creyendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La fe no elimina nuestras acciones, sino que las dirige. A veces pensamos que la fe es necesaria solo en los grandes momentos de nuestra vida, pero la verdad es que la fe también se manifiesta en lo cotidiano. Cada vez que confiamos en que Dios está en control de nuestras pequeñas preocupaciones diarias, estamos viviendo según Hebreos 11, 1.
No hace falta esperar una gran crisis. Cada vez que decides entregar una preocupación pequeña a Dios, ya sea una discusión en casa, una tarea en el trabajo o un sueño que parece inalcanzable, estás fortaleciendo tu fe. Y cuando pequeñas victorias se suman, te das cuenta de que Dios siempre estuvo ahí, guiándote y apoyándote, aunque no lo pudieras ver en ese momento. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe no siempre tiene que ver con lo que nuestros ojos pueden ver. Es confiar en lo invisible, en el poder y el amor de Dios. No se trata de entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, sino de confiar en que Dios siempre tiene un propósito, incluso en las situaciones más difíciles. La próxima vez que enfrentes un desafío o una incertidumbre en tu vida, recuerda este versículo. La fe no significa que lo entiendas todo, significa que confías en que Dios lo hará. Y esa confianza, esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, es lo que nos sostiene, nos da esperanza y nos permite seguir adelante con paz en el corazón. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 5:20. Este versículo nos regala una imagen poderosa y sencilla, la fe tan pequeña como una semilla de mostaza, pero con el potencial de mover montañas. Es una metáfora que, aunque parece pequeña en tamaño, tiene una profundidad y significado increíbles. Pero, ¿qué nos quiere decir Jesús con esto? ¿Qué significa realmente tener una fe tan pequeña y al mismo tiempo tan poderosa? Para entender el impacto de este versículo, pensemos primero en la semilla de mostaza. Es una de las semillas más pequeñas del mundo, casi insignificante a simple vista. Sin embargo, cuando se planta y crece, se convierte en un árbol grande y robusto, capaz de dar refugio a las aves. Jesús eligió esta semilla como símbolo de la fe para mostrarnos que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino lo que hacemos con ella. En nuestra vida diaria, muchas veces nos sentimos abrumados por los problemas o las dificultades. Hay momentos en los que nuestra fe parece pequeña, casi invisible. Podemos sentir que no somos lo suficientemente fuertes o que nuestras dudas nos alejan de Dios. Pero este versículo nos recuerda que no necesitamos una fe gigante para que Dios obre en nuestras vidas. Solo necesitamos una pequeña cantidad de fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, para ver cómo Dios mueve las montañas que bloquean nuestro camino. Es común pensar que, para superar grandes desafíos, necesitamos tener una fe enorme y perfecta. Pero la verdad es que todos, en algún momento, nos hemos sentido débiles, inseguros o incluso desesperados. Quizás estés enfrentando un problema que parece imposible de resolver, una crisis financiera, un diagnóstico médico preocupante, una ruptura emocional o simplemente un momento de incertidumbre en la vida. En esos momentos, Jesús nos dice que incluso la fe más pequeña, si es genuina, puede ser suficiente para mover montañas. ¿Pero qué significa realmente mover montañas? No siempre se trata de milagros dramáticos o cambios inmediatos. A veces, mover montañas significa superar obstáculos internos, el miedo, la duda, la desesperanza. Significa tener la valentía de dar el siguiente paso, aunque no podamos ver todo el camino por delante. Mover montañas también puede ser un proceso gradual. A veces esperamos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios obra en su tiempo perfecto. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo tiene poder, también tiene paciencia. Nos enseña a confiar en el proceso, sabiendo que, incluso cuando no vemos cambios inmediatos, Dios está actuando en nuestras vidas. Otra enseñanza importante de Mateo 5:20 es que el poder no reside en nosotros, sino en Dios. La semilla de mostaza no es poderosa por sí misma, su poder proviene de la vida que Dios ha puesto en ella. De la misma manera, nuestra fe, por pequeña que sea, tiene poder. Pero la realidad es que todos luchamos con dudas y temores. Dios no nos pide una fe perfecta, solo nos pide que confiemos en Él. Incluso cuando nuestra fe es pequeña, Dios puede hacer grandes cosas.
No se trata de cuánta fe tenemos, sino en quién hemos puesto nuestra fe. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si, en lugar de enfocarte en el tamaño de tus problemas, te enfocaras en el poder de Dios. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo mueve montañas externas, sino también montañas internas. Nos ayuda a ver la vida de manera diferente, a confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos una opción. Podemos mirar nuestras montañas con miedo y desesperación, o podemos mirar a Dios con fe. Aunque sea pequeña, esa fe puede cambiar tu vida. Puede darte la fortaleza para seguir adelante, para ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos, y para confiar en que, con Dios, nada es imposible. Mateo 5:20 nos invita a no subestimar el poder de la fe, por pequeña que parezca. Si hoy te sientes débil o inseguro, recuerda que una fe del tamaño de una semilla de mostaza es suficiente. Dios puede usar esa pequeña fe para hacer grandes cosas en tu vida, para mover las montañas que te impiden avanzar y para transformar tu corazón y tu mente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10 y 17. Romanos 10 y 17 nos ofrece una verdad fundamental sobre el crecimiento espiritual. La fe nace y crece al escuchar la palabra de Dios. Es un versículo sencillo pero poderoso, que tiene profundas implicaciones sobre cómo vivimos y cómo enfrentamos los desafíos del día a día. En un mundo lleno de incertidumbres, dudas y problemas, este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es una fe que sostiene, guía y transforma. Vamos a profundizar en cómo esta enseñanza no solo es vital para fortalecer nuestra fe, sino también en cómo puede impactar de manera práctica nuestras decisiones y actitudes diarias. Cuando Pablo dice que la fe es por el oír, no se refiere únicamente al acto físico de escuchar palabras. Oír, en este contexto, significa abrir el corazón y el espíritu a la voz de Dios. Escuchar la palabra de Dios no es solo un acto intelectual, es un acto espiritual de receptividad. Es permitir que las Escrituras moldeen nuestras creencias, cambien nuestras actitudes y nos guíen en la vida diaria. Esto es importante porque vivimos en un mundo lleno de ruido. Las noticias, las redes sociales, las opiniones de otros y nuestros propios pensamientos negativos compiten a menudo por nuestra atención. Estas voces pueden ahogar fácilmente la voz de Dios si no tomamos el tiempo para centrarnos en lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Escuchar la palabra de Dios, tanto en momentos de calma como en tiempos de prueba, es la manera en que nutrimos nuestra fe. En la vida diaria enfrentamos múltiples desafíos, problemas financieros, de salud, emocionales, familiares, entre otros. Ante estas dificultades, es natural que nuestra fe tambalee. Sin embargo, cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, encontramos una roca firme sobre la cual podemos sostenernos, incluso en los momentos más oscuros. Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación que nos causa ansiedad o miedo, recordar las promesas de Dios nos ayuda a mantener la calma. Isaías 41:10 nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Al escuchar y recordar estas promesas, nuestra fe crece y comenzamos a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, no desde el temor o la desesperación. De esta manera, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo estamos obteniendo conocimiento, sino que estamos construyendo un fundamento espiritual que nos ayudará a resistir cualquier tormenta que la vida nos presente. La palabra de Dios no solo nos da esperanza en los tiempos difíciles, también nos transforma desde adentro hacia afuera, cambiando la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Muchas veces, las situaciones que enfrentamos pueden parecer abrumadoras, pero cuando escuchamos la palabra de Dios y meditamos en ella, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las cosas desde una óptica eterna. Lo que antes parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. Lo que antes nos causaba miedo, ahora lo enfrentamos con confianza,
sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan es perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 4, 6-7 se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos invita a dejar de lado la ansiedad y reemplazarla con oración y gratitud. Al hacer esto, la palabra de Dios nos transforma, llevándonos de una mentalidad de preocupación a una de paz. En los momentos en los que no sabemos qué decisión tomar, la palabra de Dios es una guía clara y confiable. Salmos 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto significa que Dios nos da dirección a través de su palabra, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. La palabra de Dios no es solo un texto antiguo, es una brújula para nuestras decisiones diarias. Romanos 10-17 no nos habla de una fe pasiva, sino de una fe que nos lleva a actuar. Escuchar la palabra de Dios debe traducirse en una vida llena de propósito. Santiago 1:22 nos dice: «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Esto significa que la fe que nace al escuchar la palabra de Dios debe reflejarse en nuestras acciones diarias. La palabra de Dios nos llama a amar a los demás, a ser generosos, a perdonar y a servir. Cuando escuchamos y obedecemos lo que Dios nos dice, nuestra vida se convierte en un testimonio de su amor y poder. Es en este acto de obediencia donde nuestra fe se fortalece y es probada. ¿Cómo escuchar la palabra de Dios en la vida diaria? Escuchar la palabra de Dios es una práctica diaria que requiere intencionalidad. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Lectura diaria de la Biblia. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia. No tiene que ser un estudio extenso, pero el simple hecho de estar en contacto con las Escrituras cada día permite que tu fe se nutra constantemente. No solo leas, tómate un momento para reflexionar en lo que has leído y pregúntate cómo puedes aplicar esa enseñanza en tu vida. Escuchar sermones y enseñanzas. Aprovecha la tecnología para escuchar sermones o podcasts basados en la Biblia mientras realizas otras actividades. Esto te permitirá estar inmerso en la palabra de Dios, incluso en los días más ocupados. Orar usando las palabras de la Biblia. Esto te ayudará a alinear tus peticiones y deseos con la voluntad de Dios, fortaleciendo tu fe. Rodearte de personas de fe. Estar con personas que también están en el camino de la fe te ayudará a mantenerte enfocado y a aprender de las experiencias de los demás. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe no es algo que generamos por nosotros mismos, sino que es un regalo que crece al escuchar la palabra de Dios. Al dedicar tiempo a escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se nutre, se profundiza y se vuelve más fuerte, capacitándonos para enfrentar los desafíos con esperanza, paz y confianza en el Dios que nunca falla. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Este versículo de Santiago 1:6 nos confronta con una realidad que todos hemos experimentado en algún momento: la duda. La vida está llena de momentos difíciles donde pedir algo a Dios parece ser la única salida, pero Santiago nos recuerda que la fe es clave cuando buscamos la ayuda de Dios. No solo debemos pedir, sino pedir con fe, sin vacilaciones, confiando plenamente en que Dios escuchará nuestras peticiones. Santiago utiliza una imagen poderosa para ilustrar el peligro de la duda: la onda del mar. La fe que duda, según él, es como una ola del mar que va de un lado a otro, inestable, llevada por los vientos. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo podemos fortalecerla para evitar que la duda nos arrastre en las tormentas de la vida. Es natural que en momentos difíciles la duda entre en juego. Nos preguntamos si Dios realmente escuchará nuestras oraciones o si su respuesta será la que esperamos. Tal vez hemos orado por algo durante mucho tiempo sin ver resultados inmediatos, y eso puede hacernos dudar.
Pero Santiago es claro: la duda debilita nuestra fe y nos hace inestables. Dudar no significa que no tenemos fe, pero sí indica que nuestra fe está siendo puesta a prueba. La duda nos empuja hacia un estado de confusión, donde nuestras emociones y pensamientos nos arrastran en diferentes direcciones, tal como la ola que describe Santiago. Nuestras creencias fluctúan dependiendo de las circunstancias, y eso nos roba la paz interior. Es importante reconocer que en esos momentos Dios nos llama a confiar en Él sin reservas. Él no quiere una fe a medias, sino una fe firme. Santiago nos invita a confiar de tal manera que nuestras peticiones estén completamente entregadas a la voluntad y al poder de Dios, sin que las circunstancias cambien nuestra confianza en su fidelidad. ¿Qué significa pedir con fe? No se trata solo de decir las palabras correctas o de pedir con fuerza, es mucho más que eso. Pedir con fe implica confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su respuesta será la mejor, incluso si no es lo que esperábamos. Imagina que enfrentas una situación difícil, como una enfermedad o un problema financiero. Pides a Dios en oración, pero al mismo tiempo te preguntas si realmente va a hacer algo al respecto o si tu situación cambiará. Esta vacilación es exactamente lo que Santiago nos advierte. No se trata solo de pedir, sino de creer firmemente que Dios puede y hará lo que es mejor para ti. No podemos permitir que el miedo o la incertidumbre nos alejen de esa confianza. Cuando pedimos con fe, reconocemos que Dios es fiel y que tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Incluso si no entendemos su plan, nuestra confianza en Él debe ser tan fuerte que, aunque no veamos resultados inmediatos, seguimos creyendo que Dios está trabajando a nuestro favor. La duda es uno de los mayores obstáculos para una vida de fe plena. No solo nos roba la paz, sino que nos desconecta de la confianza en Dios. La duda es como una sombra que oscurece nuestra visión de lo que Dios es capaz de hacer. Nos hace centrar nuestra atención en los problemas, en lugar de en la solución divina que Dios puede proveer. Santiago no está diciendo que Dios no nos escuchará si alguna vez dudamos, pero nos advierte que la duda impide que experimentemos la plena efectividad de nuestra fe. Dios desea que confiemos completamente en Él, sin que nuestras inseguridades nos frenen cuando vivimos en duda. Es fácil ser como esa ola del mar, movidos de un lado a otro por las circunstancias. Un día podemos sentirnos llenos de confianza en Dios, y al día siguiente, cuando las cosas no salen como esperamos, comenzamos a dudar de su esencia o de su amor. Santiago nos recuerda que la estabilidad de nuestra fe proviene de confiar sin reservas en Dios, aun cuando las tormentas de la vida arrecien. Superar la duda no es un proceso instantáneo, pero hay pasos prácticos que podemos tomar para fortalecer nuestra fe y eliminar las vacilaciones. Aquí te ofrezco algunas maneras de arraigar tu fe en Dios. Medita en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho. Pasar tiempo leyendo y meditando en esas promesas es una manera poderosa de recordar que Dios es fiel. Cuando te sientas tentado a dudar, vuelve a esas promesas. Por ejemplo, Filipenses 4:19 nos asegura: «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Aférrate a esas palabras y deja que refuercen tu fe. Recuerda el pasado. A veces, cuando enfrentamos nuevos desafíos, olvidamos todas las veces en que Dios ya nos ha ayudado. Toma un momento para recordar cómo Dios ha obrado en tu vida en el pasado. Si Dios fue fiel antes, lo será ahora y siempre. Escribe estos momentos de provisión y milagros para que, cuando la duda surja, puedas recordarte a ti mismo que Dios nunca falla. Ora con sinceridad. Dios no se ofende cuando venimos a Él con nuestras luchas. Si estás dudando, díselo a Dios en oración. Pídele que te ayude a fortalecer tu fe. Incluso los discípulos de Jesús pidieron esto: «Señor, aumenta nuestra fe». Lucas 17:5. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras vacilaciones y a darnos la confianza que necesitamos. Rodéate de personas de fe. A veces necesitamos que otros nos ayuden a levantar nuestra fe.
Rodearte de personas que también creen en Dios puede ayudarte a superar la duda. Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros fortalece nuestra confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida comienza a reflejar esa estabilidad. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban. No somos como la ola que es arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Santiago 1:6 nos enseña que pedir con fe no es solo una cuestión de palabras, sino una actitud del corazón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Este versículo de Hebreos 11:6 nos ofrece una verdad profunda y clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solo una virtud opcional para el creyente, es el fundamento de nuestra relación con Dios. Este pasaje nos enseña dos aspectos importantes de la fe. Primero, que debemos creer que Dios existe, y segundo, que debemos confiar en que Él recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Este versículo no solo habla de la fe como un simple reconocimiento intelectual de la existencia de Dios, sino que se refiere a una fe activa y constante, una confianza profunda que transforma nuestra manera de vivir. Vamos a desglosar este versículo para entender qué significa tener una fe que agrada a Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria. El primer aspecto que menciona Hebreos 11:6 es creer que Dios existe. Esto puede parecer obvio para quienes ya tienen una creencia en Dios, pero va más allá de simplemente admitir que hay un ser supremo. Se trata de creer en un Dios personal y cercano que está presente en nuestras vidas. No es solo aceptar que Dios creó el mundo y luego se distanció, sino creer que Dios está activamente involucrado en cada detalle de nuestra vida. Creer que Dios existe implica tener una confianza constante en su presencia, incluso cuando no podemos verlo físicamente. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando las bendiciones son evidentes, pero la verdadera fe se manifiesta en los momentos de prueba, en las dificultades, cuando parece que Dios está en silencio. La fe nos invita a confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. En la vida diaria, este tipo de fe se refleja en cómo enfrentamos los desafíos. Nos rendimos fácilmente cuando las cosas no salen como esperamos, o confiamos en que Dios sigue obrando aunque no entendamos cómo. Creer que Dios existe no es solo una afirmación teológica, sino una convicción que guía cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones que tomamos hasta cómo enfrentamos el dolor o la incertidumbre. El segundo aspecto que menciona Hebreos 11:6 es que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto nos enseña algo hermoso: Dios recompensa nuestra fe. No estamos solos en este camino de fe, ni nuestras oraciones y esfuerzos pasan desapercibidos. Dios no solo quiere que creamos en su existencia, sino que también desea que confiemos en su bondad y en su disposición para recompensar a quienes lo buscan de todo corazón. Buscar a Dios significa tener una relación activa con Él. No se trata de simplemente creer en Dios de manera pasiva, sino de anhelar su presencia, de desear conocerlo más y vivir conforme a su voluntad. Esta búsqueda puede ser a través de la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y el servicio a los demás. Dios responde a quienes lo buscan con sinceridad y no solo con bendiciones materiales, sino con paz, dirección y una intimidad más profunda con Él. La promesa de que Dios recompensa a quienes lo buscan también nos da esperanza en medio de los momentos más difíciles. A veces nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata, o las circunstancias que enfrentamos parecen no mejorar. Sin embargo, este versículo nos asegura que Dios no olvida nuestra búsqueda fiel. Él ve nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, y promete recompensarnos. Aunque su recompensa no siempre llegue de la forma o en el momento que esperamos, podemos confiar en que Él siempre cumple sus promesas. ¿Cómo vivir una fe que agrade a Dios? Si Hebreos 11:6 nos enseña que la fe es clave para agradar a Dios, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir esa fe en nuestra vida diaria?
Aquí hay algunas maneras prácticas de cultivar una fe que agrada a Dios. La vida está llena de momentos en los que no sabemos qué va a pasar, donde nuestras circunstancias parecen inciertas o fuera de control. Sin embargo, una fe que agrada a Dios es una fe que confía en Él, incluso en medio de la incertidumbre. Es esa confianza en que Dios tiene un plan y que siempre está trabajando para nuestro bien, aun cuando no podamos verlo. Esta confianza se demuestra en nuestras decisiones diarias, al elegir confiar en Dios en lugar de preocuparnos, al esperar en su tiempo en lugar de tratar de controlar todo por nuestra cuenta. La verdadera fe se manifiesta en los momentos difíciles, cuando nuestra confianza es probada. Dios promete recompensar a quienes lo buscan, lo que significa que debemos hacer de nuestra relación con Dios una prioridad constante en nuestras vidas. Buscar a Dios no es algo que hacemos solo en los momentos de necesidad, sino una búsqueda diaria. Significa tomar tiempo para orar, leer su palabra y estar en comunión con Él, no como una obligación, sino como un deseo sincero de conocerlo más. Cuando buscamos a Dios sinceramente, encontramos no solo respuestas a nuestras peticiones, sino también una paz y dirección espiritual que nos sostiene en cualquier circunstancia. Es en esa búsqueda constante donde descubrimos la verdadera recompensa, una relación profunda e íntima con nuestro Creador. Una fe que agrada a Dios no es una fe pasiva. La fe verdadera se traduce en acciones. Si realmente creemos en Dios y confiamos en su plan, eso debe reflejarse en cómo vivimos. Esto incluye amar a los demás, servir a los necesitados, perdonar y vivir de acuerdo con los principios de la Biblia. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta, lo que significa que nuestra fe debe impulsarnos a actuar, a tomar decisiones que honren a Dios y a vivir una vida con propósito. La fe no es solo un pensamiento, es un estilo de vida. Cuando vivimos con una fe que agrada a Dios, experimentamos transformaciones profundas en nuestra vida. No solo agradamos a nuestro Padre Celestial, sino que también recibimos bendiciones y recompensas que van más allá de lo que podemos imaginar. Estos son algunos de los beneficios de vivir una vida de fe activa. Paz interior. La fe en Dios nos da paz, incluso en medio de las tormentas. Sabemos que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Fortaleza en los desafíos. La fe nos da fuerza para enfrentar las dificultades de la vida con valentía, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Relación íntima con Dios. A través de la fe, cultivamos una relación más cercana con Dios, experimentando su amor, su presencia y su dirección de manera personal. Hebreos 11:6 nos enseña que la fe es esencial para agradar a Dios. No se trata solo de creer en su existencia, sino de confiar plenamente en su carácter, en su bondad y en su promesa de recompensar a quienes lo buscan sinceramente. Esta fe no solo agrada a Dios, sino que transforma nuestras vidas de manera radical. Si hoy estás buscando agradar a Dios, comienza por fortalecer tu fe. Cree que Dios está presente en tu vida y que Él es fiel para cumplir sus promesas. Búscalo de todo corazón y confía en que Él te recompensará con su amor, su paz y su guía en cada momento de tu vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Este versículo tan profundo nos enseña una verdad esencial en el cristianismo. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. Este pasaje no solo nos habla de la salvación en términos teológicos, sino que toca la vida diaria y nuestras luchas internas. Nos recuerda que la salvación no es algo que podamos ganar o merecer por nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo gratuito que Dios nos da a través de su inmensa bondad. ¿Qué significa ser salvo por gracia? La palabra gracia en el contexto bíblico se refiere al favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No es algo que podamos comprar o ganar por nuestras buenas acciones o comportamiento. La gracia de Dios es un regalo. Esto es lo que diferencia la salvación cristiana de otras creencias. No se trata de lo que hacemos para alcanzar a Dios, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Ser salvo por gracia significa que Dios nos ofrece el perdón y la vida eterna sin exigir nada a cambio,
excepto nuestra fe. Esta gracia es la manifestación más grande del amor de Dios. Aun cuando estábamos lejos de Él, cuando nuestros errores y fallas nos separaban de su santidad, Dios decidió salvarnos no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos ama. Este concepto de gracia puede cambiar radicalmente cómo vemos la vida y a nosotros mismos. A menudo vivimos cargados por la presión de ser suficientemente buenos o de cumplir con ciertos estándares para sentir que somos dignos de amor o aceptación, incluso por parte de Dios. Sin embargo, Efesios 2:8 nos dice claramente que nuestra salvación no depende de nosotros ni de lo que hacemos. No podemos ganarla con buenas obras, ni perderla por nuestros fracasos, porque es un regalo de Dios. Esto trae una libertad inmensa. Nos libera de la mentalidad de ganarnos el favor de Dios o de intentar vivir una vida perfecta para sentirnos merecedores de su amor. Dios nos ama tal como somos, y su gracia nos transforma, llevándonos a una vida de gratitud y confianza en lugar de una vida de esfuerzo y temor. No tenemos que vivir con la ansiedad de ser lo suficientemente buenos para Dios, porque Jesús ya fue suficiente por nosotros. Efesios 2:8 también nos dice que esta gracia llega a nosotros por medio de la fe. Aquí tienes el texto corregido y mejorado para mayor claridad. Esto significa que lo único que Dios pide de nosotros es que creamos. No se trata de una fe pasiva, sino de una confianza activa en que Dios es quien dice ser y que Jesús ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. La fe es el canal por el cual recibimos este don de la gracia. No se trata de hacer méritos, sino de aceptar con humildad lo que Dios ha hecho por nosotros. Creer que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos nueva vida es la clave. No necesitamos complicar más las cosas ni pensar que debemos hacer algo más para ganar la salvación. Dios ya lo hizo todo, solo necesitamos aceptar ese regalo con fe. Es importante notar que, aunque la salvación es por gracia y no por obras, esto no significa que las buenas obras no tengan valor. Las buenas obras son una respuesta natural y agradecida a la gracia que hemos recibido. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Cuando entendemos cuánto Dios ha hecho por nosotros, el amor que sentimos por Él nos motiva a vivir de una manera que lo honre. Como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las buenas obras no son un requisito para la salvación, pero son la evidencia de que la fe es genuina y de que la gracia de Dios está transformando nuestra vida desde el interior. El versículo concluye recordándonos que la salvación es un don de Dios. Esto es crucial, porque muchas veces, incluso sin darnos cuenta, caemos en la trampa de pensar que tenemos que ganarnos la salvación, ser lo suficientemente buenos, rezar lo suficiente o hacer suficientes buenas acciones para que Dios nos acepte. Efesios 2:8 nos libera de ese pensamiento. La salvación no es algo que podamos ganar ni merecer, porque es un regalo, algo que Dios da libremente. Y, como todo buen regalo, no se basa en el mérito del receptor, sino en la bondad del dador. Esto nos quita la carga de intentar ser perfectos y nos permite aceptar el amor y la misericordia de Dios con humildad y gratitud. Este don nos transforma. No solo nos salva del castigo del pecado, sino que nos da una nueva vida en Cristo, nos otorga propósito y una nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Aceptar este regalo es el primer paso hacia una vida llena de paz, propósito y alegría. Si la salvación es por gracia a través de la fe, ¿cómo podemos vivir una vida que refleje esta realidad? Aquí hay algunas formas en las que podemos aplicar Efesios 2:8 a nuestra vida cotidiana. Vivir en gratitud. Cuando entendemos que nuestra salvación es un regalo inmerecido de Dios, la gratitud se convierte en una respuesta natural. Cada día podemos recordar el sacrificio de Cristo y la gracia que hemos recibido, lo que nos lleva a vivir una vida de agradecimiento. Esto también transforma nuestra perspectiva en tiempos de dificultad, porque sabemos que, sin importar lo que enfrentemos, ya hemos recibido el mayor regalo de todos, la salvación en Cristo. Descansar en su gracia. La sociedad a menudo nos enseña que todo debe ganarse: el respeto,
el éxito, incluso el amor. Pero con Dios, su amor es incondicional y su gracia es gratuita. No necesitas tratar de ganarte su favor. Puedes descansar en el hecho de que Él ya te ha amado desde el principio y su gracia es suficiente para ti. Esto te libera de la presión de hacer más para ser aceptado. Levantarnos con su gracia. Todos fallamos, cometemos errores y nos desviamos. Pero la gracia de Dios nos permite levantarnos una y otra vez. En lugar de vivir en la culpa o el miedo al castigo, podemos volver a Dios sabiendo que su gracia siempre está disponible para restaurarnos. La gracia no es una excusa para pecar, sino una motivación para vivir de acuerdo con el amor de Dios. Extender gracia a los demás. Al haber recibido este regalo inmerecido, también somos llamados a extender gracia a los demás. Esto significa perdonar a quienes nos han herido, ser compasivos con los que están luchando y mostrar el amor de Dios en nuestras acciones. Cuando comprendemos lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, nos sentimos impulsados a compartir esa gracia con los demás. Efesios 2:8 nos recuerda la esencia del Evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras, sino a través de la fe en Cristo. Esta verdad nos libera de la necesidad de ser perfectos o de ganarnos el favor de Dios. En lugar de vivir con miedo o ansiedad, podemos vivir en paz, sabiendo que nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Estos versículos contienen una enseñanza esencial para todo creyente. La importancia de confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida y depender completamente de su sabiduría, no de la nuestra. Este pasaje es un llamado a la confianza plena y absoluta en Dios, que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos asegura que, cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, Él guiará nuestros caminos. En un mundo que nos enseña a depender de nuestras propias habilidades, inteligencia y fuerza, Proverbios 3:5-6 nos invita a dar un paso de fe, a soltar el control y confiar en que Dios, que es infinitamente sabio y amoroso, tiene un plan perfecto para nuestra vida. Este versículo no solo es una instrucción, sino una promesa. Si confiamos en Dios con todo nuestro corazón, Él enderezará nuestras veredas y nos guiará por el mejor camino posible. La primera parte del versículo 5 nos dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón». Esta instrucción es clara. Dios quiere nuestra confianza total y completa. Confiar en Dios con todo el corazón significa que no hay lugar para la duda o la reserva. Es una entrega completa, una rendición total de nuestras preocupaciones, planes y deseos a la voluntad de Dios. ¿Qué significa confiar en Dios con todo el corazón? A veces es fácil decir que confiamos en Dios cuando las cosas van bien, cuando nuestras oraciones son contestadas rápidamente o cuando vemos claramente lo que está sucediendo. Sin embargo, la verdadera prueba de confianza viene cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando las circunstancias parecen no tener sentido o cuando las cosas no van como esperábamos. Es en esos momentos cuando confiar en Dios con todo nuestro corazón se vuelve crucial. Confiar en Dios con todo el corazón también implica no tener un plan B fuera de su voluntad. Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero tenemos alternativas preparadas por si las cosas no salen como esperamos. Este tipo de confianza a medias no es lo que Dios desea. Él quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él, no solo cuando es fácil o conveniente, sino siempre, incluso cuando no vemos el panorama completo. La segunda parte del versículo 5 añade otra instrucción importante, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí, la palabra prudencia se refiere a nuestra propia sabiduría o entendimiento. El pasaje nos recuerda que, aunque nuestra sabiduría humana pueda parecer lógica o racional, es limitada. Dios, en cambio, tiene una perspectiva infinita y perfecta. Muchas veces, en nuestra vida diaria, confiamos en nuestra propia capacidad para resolver problemas o tomar decisiones. Pensamos que, si podemos analizar bien las circunstancias o seguir la lógica, todo saldrá bien. Sin embargo,
La Biblia nos advierte que nuestra prudencia no siempre es suficiente y que, incluso nuestras mejores intenciones o esfuerzos, pueden estar fuera del plan de Dios. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que Dios ve lo que nosotros no podemos ver y que su plan siempre es mejor que el nuestro, aunque no lo entendamos en el momento. Por lo tanto, no debemos apoyarnos exclusivamente en nuestro propio juicio o razonamiento, sino buscar primero la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. Esto implica tener la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos a Dios para guiarnos. Dejar de confiar en nuestra propia comprensión nos libera de la carga de intentar controlar cada detalle y nos permite descansar en la seguridad de que Dios tiene el control. El versículo 6 continúa diciendo: «Reconócelo en todos tus caminos». Esta frase es fundamental para vivir una vida alineada con el propósito de Dios. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa involucrarlo en cada aspecto de nuestra vida, no solo en los momentos de crisis o en las grandes decisiones. A veces, podemos caer en el error de pensar que solo necesitamos a Dios para las decisiones importantes, como elegir una carrera, casarnos, mudarnos o enfrentar una enfermedad grave. Pero este versículo nos invita a reconocer a Dios en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones diarias, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en cómo administramos nuestras finanzas y tiempo. Reconocer a Dios significa buscar su dirección constantemente, preguntarle cuál es su voluntad antes de actuar y asegurarnos de que nuestras decisiones estén alineadas con sus principios. Esto no es una tarea fácil, ya que requiere disciplina espiritual, oración constante y la disposición de rendir nuestros deseos a su voluntad. Sin embargo, cuando hacemos esto, Dios promete dirigirnos por el camino correcto. Además, reconocer a Dios en todos nuestros caminos también implica vivir de acuerdo con su carácter y sus enseñanzas. Esto incluye actuar con amor, justicia, compasión y humildad en todo lo que hacemos. No se trata solo de buscar a Dios cuando necesitamos su ayuda, sino de vivir una vida que refleje su presencia continuamente. Finalmente, llegamos a la promesa increíble de este pasaje: Él enderezará tus veredas. Esta frase nos asegura que, cuando confiamos en Dios y lo buscamos en todos nuestros caminos, Él se encargará de enderezar nuestro camino, de guiarnos por la senda correcta. A veces, el camino que tenemos por delante parece torcido, lleno de obstáculos y confusión. Nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer, cómo avanzar o qué decisiones tomar. Pero este versículo nos asegura que, cuando entregamos nuestro camino a Dios, Él enderezará lo que está torcido. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que Dios nos guiará y nos llevará al destino que Él tiene preparado para nosotros. El camino que Dios endereza no siempre es el que nosotros habríamos elegido o el que imaginábamos. A veces, el camino de Dios nos lleva por rutas inesperadas o nos saca de nuestra zona de confort. Sin embargo, podemos confiar en que su camino es siempre el mejor, porque Él ve el panorama completo y sabe lo que realmente necesitamos. El Salmo 37, 23-24 nos recuerda: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Este pasaje refuerza la idea de que Dios no solo dirige nuestro camino, sino que también nos sostiene cuando tropezamos. Incluso cuando cometemos errores o nos desviamos, Dios es fiel para enderezar nuestras veredas y llevarnos de vuelta a su propósito. Para vivir según la enseñanza de Proverbios 3, 5-6, debemos aprender a confiar completamente en Dios y permitir que su sabiduría guíe cada aspecto de nuestra vida. No reserves tu confianza en Dios solo para los momentos difíciles. Haz de la confianza en Dios un estilo de vida. Diariamente, entrégale tus planes, tus preocupaciones y tus decisiones a Dios, sabiendo que Él siempre tiene el control. Antes de tomar decisiones,
Pide a Dios dirección. No actúes impulsivamente ni te bases solo en lo que parece lógico. La oración y la lectura de la Biblia te ayudarán a conocer la voluntad de Dios y a seguir su guía en todo momento. Recuerda que no necesitas tener todas las respuestas. Confía en que Dios está trabajando en los detalles de tu vida, incluso cuando no puedes ver el cuadro completo. Libérate del estrés de intentar controlarlo todo y confía en que Dios guiará tus pasos. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa permitir que Él influya en todas las áreas de tu vida, ya sea en tu trabajo, tus relaciones o tus decisiones financieras. Asegúrate de que Dios sea la guía principal en cada aspecto. A medida que reflexionamos sobre las palabras poderosas de Proverbios 3, 5-6, nos damos cuenta de lo transformador que es confiar en Dios con todo nuestro corazón y reconocer su dirección en nuestras vidas. La invitación a entregarle nuestros caminos a Dios, a no apoyarnos en nuestra limitada comprensión y a permitir que Él enderece nuestras veredas es mucho más que una simple instrucción. Es una promesa divina de que, cuando ponemos nuestra confianza plena en el Señor, Él nos guiará con sabiduría y nos llevará al destino que ha preparado para nosotros. Que esta enseñanza sea una guía constante para ti. Que aprendas a soltar las preocupaciones, los miedos y las dudas que intentan controlarte. Confía en Dios incluso cuando el camino sea incierto o las circunstancias no tengan sentido. En los momentos de indecisión, cuando enfrentes desafíos, recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce cada paso de tu vida y te ama tanto que está trabajando detrás de escena, enderezando los caminos que parecen torcidos. Que el Señor llene tu corazón con una confianza renovada en su fidelidad. Que a partir de hoy, cuando enfrentes situaciones que te superen, sientas la paz que proviene de saber que no caminas solo, que Dios va delante de ti, enderezando tus veredas y guiando tus pasos. Que seas bendecido con la sabiduría divina para buscar la voluntad de Dios en cada decisión, por pequeña o grande que sea. Que nunca te apoyes en tu propia prudencia, sino que recuerdes constantemente que la sabiduría de Dios es infinitamente mayor que cualquier lógica humana. Que el Señor te conceda la humildad de entregarle tu vida entera, sabiendo que sus pensamientos y caminos son más altos que los tuyos. Que tu vida esté llena de momentos en los que reconozcas a Dios en cada conversación, en cada tarea diaria y en cada relación. Que puedas ver la mano de Dios obrando y guiándote. En lugar de intentar resolver las cosas por ti mismo, que aprendas a depender completamente de la dirección amorosa de Dios, reconociéndolo en todos tus caminos. Que el Señor enderece tus veredas y te dé la seguridad de que, aunque no siempre puedas ver el resultado final, Él está obrando en todo momento. Que tengas la fortaleza de seguir caminando, confiando en que Dios está llevando cada aspecto de tu vida a su perfecto plan. Cuando enfrentes obstáculos, que sepas que Dios ya ha allanado el camino. Y cuando te sientas perdido, que encuentres descanso en su promesa de guiarte siempre. Que el Señor bendiga tu corazón con una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios te está llevando por el camino correcto. Que esa paz te fortalezca en tiempos de incertidumbre. Y cuando enfrentes retos, recuerda que Dios no solo está a tu lado, sino que está enderezando el sendero por delante de ti. Que Dios te bendiga con un sentido de propósito renovado, recordándote que tu vida tiene un plan divino que solo Él puede ver completamente. Que puedas vivir cada día sabiendo que Dios tiene un propósito para ti, y que cada paso que das está siendo guiado por su mano amorosa. En momentos de duda o confusión, que puedas confiar en que Dios enderezará tus caminos, llevándote siempre hacia su voluntad perfecta. Que tus días estén llenos de la presencia de Dios y que, al seguir confiando en Él, veas cómo su plan se despliega de maneras que superan tus expectativas. Que te sorprendas por las puertas que Dios abre, por los caminos que endereza y por las maneras en que te guía, incluso en medio de lo que parece incierto. Que seas un testimonio viviente del poder de confiar en Dios, y que, al vivir conforme a esta promesa de Proverbios 3, 5-6, tu vida inspire a otros a hacer lo mismo. Que puedas compartir la paz, la seguridad y el gozo que vienen de entregar completamente tu vida a Dios,
y que muchos vean en ti el fruto de una vida guiada por la confianza en el Señor. Finalmente, que seas bendecido con la gracia para confiar en Dios con todo tu corazón, siempre. Que cada día aprendas más a dejar de lado tus propios temores y ansiedades, y pongas tu confianza completamente en el Señor, quien tiene un plan perfecto para ti. Que a través de cada paso que des, experimentes la paz de saber que Dios está guiando tu vida y que su amor por ti nunca falla. Que tus caminos estén llenos de la bendición de Dios y que, cuando mires hacia atrás, veas cómo Él ha enderezado tus veredas y te ha llevado a lugares que jamás imaginaste. Que vivas siempre en la seguridad de que, cuando confías en Dios, Él te guiará, te protegerá y te llevará exactamente donde debes estar. Que el Señor te bendiga abundantemente y que siempre recuerdes que, cuando confías en Dios de todo tu corazón, Él se encargará de enderezar tus caminos y de guiarte hacia su propósito. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que vivas con la certeza de que eres ungido y amado, y que tu vida sea un reflejo de la grandeza de su gracia y poder. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado a confiar más en Dios, te invito a suscribirte a nuestro canal Jesús Dice. Aquí encontrarás palabras de ánimo, reflexiones bíblicas y la esperanza que solo puede venir de Dios. Comenta amén si has decidido entregar tus preocupaciones a Dios y únete a nuestra comunidad, porque tu comentario puede ser el aliento que alguien necesita para confiar más en Dios. No olvides darle like y compartir este mensaje con quienes necesiten esta palabra hoy. Juntos crecemos en la fe.